Recordar Ok, realizar correcto. la asistencia pertinente cuando se esté compartiendo por el chat. Bien, Inge, puedes compartir e iniciar. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿sí se me escucha? ¿Sí se me logra Sí, escuchar? se Ya, escucha todo perfecto. muy bien. Perfecto. Voy a empezar a compartir. Listo. Muy buenas noches con todos. Bien, me presento, soy el ingeniero Enrique Lacherre Calderón, soy docente de la Universidad Particular, bueno, perdón, la Universidad Privada de Nororrego, Piura, Perú. Y bueno, hoy vamos a tratar sobre algunos aspectos que tienen que ver con la simulación de procesos, ¿no? Sobre todo lo que es el desarrollo de la metodología para lo que es la implementación de un proceso de simulación, ¿no? Esta metodología basada más que nada en la metodología de Jerry Vance, que es un autor que escribió un libro sobre simulación de eventos discretos. Y bueno, vamos a proceder entonces a hablar un poquito, ¿no? Sobre cómo se debe de hacer una simulación y qué características debe tener esa simulación. Bueno, entonces vamos a tener una pequeña introducción sobre el tema. Vamos a ver los fundamentos de lo que es la metodología, perdón, lo que es la simulación. Vamos a ver la metodología, son ocho etapas, un ejemplo en cada una. Vamos a hacer un caso integrador completo, caso sobre, por ejemplo, registros académicos, un cierre y una síntesis sobre ideas claves, ¿no? Que tengan que ver con el tema. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a hacer una simulación, vamos a hacer una representación de algo. Y que obviamente lo que nosotros normalmente vamos a representar es un sistema, ¿sí? Un sistema, recuerden que es un conjunto de elementos que están interrelacionados y que trabajan juntos para alcanzar un objetivo común. Y pues este concepto embarca muchas cosas y se molda a muchas circunstancias, a muchas cosas. Entonces, todo lo que nosotros tenemos, o todo lo que vemos, o en todo lo que estamos, nosotros vemos sistemas, ¿sí? Un ejemplo son los clientes, por ejemplo. Llegan a un local con hambre para poder comer, ¿no? Una tienda de hamburguesa, por ejemplo, es un sistema en donde pues hay muchos elementos que están ahí interrelacionados. Los clientes que llegan con hambre a comer, los cocineros que son los que preparan los pedidos, la caja que es la que toma los pedidos y cobra también los mismos, las mesas en donde se espera pues lo que uno va a comer. Todos esos elementos están relacionados, ¿no? Ese es un ejemplo pequeño de un sistema, ¿correcto? Entonces, si se produce algún evento dentro del sistema, todo se puede ver afectado, ¿no? Si un cocinero, por ejemplo, se enferma, va a haber más cola, más espera, los clientes se van a ir sin comprar. Entonces, todo cambia porque los elementos están relacionados. O sea, basta que en un elemento se presente algún cambio, ¿no? Obviamente va a afectar al sistema. Ahora, cuando nosotros vamos y hemos entendido el concepto del sistema y comprendemos también cada uno de sus componentes, podemos empezar a ver cómo podemos representarlo, porque el fin de la simulación, ¿sí? Es justamente representar una realidad para poder realizar algunos cambios sobre ella, pero sin afectar realmente el modelo, perdón, el sistema real, ¿no? Entonces, nosotros antes de pasar a, a simular, ¿no? A realizar una simulación para poder ver algunos aspectos de cómo funciona ese sistema, tenemos que representar ese sistema como un modelo. ¿Y qué cosa es un modelo? Bueno, un modelo es una representación simplificada de un sistema real
que incluye solamente los elementos necesarios para poder responder las preguntas que nos vamos a plantear más adelante para poder dar una solución a una realidad problemática, ¿no? Entonces, podemos poner un ejemplo, un mapa, ¿no? Esta representación real de varios elementos que están ahí, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en el sistema real, nosotros vamos a encontrar árboles, plantas, ¿no? Vamos a encontrar todos los elementos que componen una ciudad, ¿no? Letreros de los negocios, columnas, postes, semáforos, pistas, todo lo demás. Eso lo vemos en la realidad. Y el modelo lo plasma a través de un mapa, ¿no? Un mapa es un modelo de una calle o de un lugar geográfico real. Pero obviamente vamos a extraer de ese modelo los elementos más importantes para poder, digamos, representar de una manera esa realidad, ¿no? Vamos a poner calles, avenidas, intersecciones, semáforos, puntos de referencia clave que pueden haber en el sistema real. Y obviamente que no vamos a poner, pues, los árboles, los postes, las piedras que se encuentren por ahí, ¿no? Solamente elementos que son, digamos, necesarios para poder ver una realidad en ese sistema, ¿correcto? Entonces, es importante que pues nosotros tratemos pues de ver y de identificar bien cada uno de los elementos de ese sistema para poder representarlo. Bueno, luego de entonces de tener esos dos conceptos fundamentales, ¿no? De sistema, porque obviamente cuando nosotros vamos a usar la simulación estamos digamos, viendo una realidad sobre ese sistema o algún problema que queramos solucionar, y luego vamos a mirarlo, ¿no? Verlo bien, tenemos que identificar cada uno de los elementos para poder plasmarlo en un modelo. Recién ahí, ¿sí? Yo puedo empezar a ver la posibilidad de simular ese sistema para poder determinar o extraer algunas características esenciales del mismo para poder, digamos, también ver algunas posibles soluciones. Entonces, vamos a ver un concepto sobre lo que es la simulación. ¿Qué es la simulación de proceso? Bueno, la simulación, según Jerry Vance, ¿no? Es la imitación de la operación de un proceso o sistema del mundo real a lo largo de un lapso de tiempo. Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay cosas que tenemos que, digamos, ideas que tenemos que tener en mente antes de empezar a hacer un modelo, un proceso de simulación, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, tener el concepto de lo que es un gemelo digital, ¿no? Del sistema real, es decir, una representación fiel a la realidad del sistema. Estas simulaciones se realizan a través de computadoras, ¿correcto? Sin un riesgo real de poder influir en el sistema que estamos observando. Y podemos añadir múltiples escenarios a ese sistema sin necesidad de cambiarlo en la vida real. Esa es la importancia de la simulación. Veamos la analogía desde el punto de vista, por ejemplo, de un simulador de vuelo, ¿no? Los pilotos aprenden a volar en simuladores antes de tocar un avión real. Imagínense, ¿no? Si los pilotos empezaran desde el saque, como se dice, a manejar un avión, es demasiado riesgoso, ¿no? Es más seguro, más barato también, y permite pues equivocarse sin las consecuencias fatales que sería el fallar ante el manejo de un aparato tan grande como un avión, ¿no? Y entonces ahí la simulación pues funciona igual, permite probar decisiones antes de aplicarlas a la realidad
sin tomar un riesgo, ¿no? Sin tomar un riesgo. Entonces, eso es lo bueno de la simulación. Y eso es lo que significa simular, ¿no? Es imitar la operación de un sistema real para poder ver sus características o cómo funciona. ¿Cuándo y por qué podemos usar la simulación? ¿Por qué debemos usar una simulación? Bueno, cuando tenemos un sistema demasiado complejo para poder ser analizado de repente de manera matemática, de forma exacta, ¿no? Cuando hay demasiada aleatoriedad, ¿no? Es decir, cuando hay demasiada incertidumbre en ese sistema, ¿no? Hay tiempos que son demasiado variables, hay una demanda impredecible, hay fallos aleatorios. Entonces, la matemática exacta no es suficiente, no basta para poder analizar esa realidad. No es posible hacer experimentos sobre esa realidad o sistema porque es muy peligroso o costoso, ¿no? Por ejemplo, nosotros no podemos hacer cambios en hospitales, en aeropuertos o en fábricas. ¿Por qué? Porque podemos poner en riesgo muchas cosas, muchos procesos, muchas personas. Cuando deseo comparar muchas alternativas, ¿no? Cuando se quieren comparar varias alternativas de solución antes de implementarlas, ¿no? ¿No? Antes de hacer esos cambios. Entonces yo utilizo la simulación para ver pues también algunos resultados. Y la simulación evalúa antes de poder hacer la inversión de los cambios que yo deseo hacer. Cuando tengo un tiempo demasiado largo, cuando hay un tiempo demasiado largo o muy corto para poder hacer ese estudio, ¿no? O para poder realizar algunos cambios en el mismo, entonces procedo yo a simular, por ejemplo, cuando yo quiero ver el funcionamiento de un sistema a lo largo de un mes, es muy, digamos, sería muy tedioso estar observando un sistema, el funcionamiento de un sistema durante un mes para ver cómo, cómo actúan cada una de sus partes, ¿no? Entonces procedo a hacer una simulación que va a correr en cuestión de segundos, ¿no? Generalmente cuando se usa un programa de simulación se programa el tiempo de la simulación, pero esta simulación de repente vamos a poder simular una jornada de trabajo de 8 horas en unos cuantos minutos y finalmente vamos a obtener los mismos resultados del sistema real, ¿no? O lo más parecido posible. Entonces es ahí cuando justamente conviene hacer una simulación. ¿Qué tipos de modelos de simulación existen? Bueno, existen los eventos que yo puedo representar a través de una simulación, como son los eventos discretos, ¿no? Que es un sistema que cambia solamente cuando ocurre algo, un evento puntual, y entre cada uno de esos eventos no hay ningún cambio. Por ejemplo, la cola en una ventanilla universitaria cambia cuando llega o sale un estudiante. La dinámica de sistemas la dinámica de sistemas modela flujos continuos, como son, por ejemplo, los niveles que crecen o decrecen con el tiempo. Por ejemplo, los inventarios, ¿no? El dinero, las personas, el flujo de personas, crecen o decrecen en el tiempo. Un ejemplo, cómo crece o cómo baja la matrícula universitaria a lo largo de los años. Es una dinámica de sistema. Y basada en agentes que modela individuos autónomos que toman decisiones y se relacionan entre sí. Como por ejemplo, puede ser el comportamiento global, ¿no? Que emerge entre las interacciones de los diferentes agentes de ese sistema, ¿no? Por ejemplo, como los estudiantes eligen ciertos cursos según la disponibilidad del horario, según su conveniencia. Básicamente, la carrera de ingeniería industrial se centra más en lo que son los eventos discretos, ¿no? Que es más usado en servicios, en manufactura, en logística, ¿no? Es lo que básicamente nosotros como miembros de una carrera que es ingeniería industrial tomamos más en cuenta, ¿no? Los eventos discretos. Y bueno, obviamente, una vez que yo ya he identificado un sistema, he visto cuáles son
sus componentes, cómo interactúan cada uno de ellos, procedo yo a realizar una simulación. Para eso se plantea, o mejor dicho, el autor Jerry Banks plantea una metodología de simulación que propone 8 pasos o etapas, ¿no? Que están ordenadas según la metodología que él plantea, pero obviamente no son, digamos, no necesariamente pueden ir en ese orden, porque en algún momento yo puedo regresar a alguna de las etapas previas si es que he descubierto algún error o necesito más datos. Entonces yo puedo regresar a alguna de las etapas para poder, digamos, representar mejor esa simulación. Y es un proceso iterativo, ¿no? Es un proceso que se puede repetir. En primer lugar está lo que es la formulación del problema, ¿sí? Es la formulación del problema en donde yo pues tengo que plantear bien cómo voy a solucionar el problema. Tengo que planificar bien cómo voy a realizar el estudio. Es la parte, digamos, más crítica de todo el proceso, porque ahí, si el problema está mal definido, todo el trabajo que voy a hacer después va a ser inútil. Entonces, aquí yo tengo que responder a ciertas preguntas, ¿no? Como qué quiero saber, ¿no? Especificar las preguntas concretas del modelo que el modelo debe responder, cuáles son los límites del sistema, ¿no? Que entra o que no entra dentro del modelo, que queda fuera, ¿no? Y cómo voy a medir el éxito de esta simulación, ¿no? ¿Qué indicadores necesito o KPIs necesito, ¿ya? Para poder decir que estoy obteniendo información importante para solucionar alguna problemática. Luego viene el modelado conceptual. El modelado conceptual, antes de yo poder simular en un computador, porque de eso se trata la simulación, de utilizar algún software específico para lo que es la simulación, debo de construir una representación en papel o mediante alguna herramienta de ingeniería que pueda representar cómo funciona un sistema. ¿Sí? Este modelo conceptual tiene que describir quiénes son los actores principales, ¿sí? Dentro del sistema, qué relaciones hay entre ellos, ¿no? Y luego, obviamente, voy a poder determinar cómo trabaja todo el sistema en sí. Vamos a ver un ejemplo más adelante para poder entender cada una de estas etapas. Luego viene lo que es una recolección de datos y el análisis de los mismos. Se recopilan datos reales del sistema para poder parametrizar el modelo, porque sin datos el modelo es solamente una suposición. Yo no puedo trabajar en base a supuestos, tengo que trabajar en base a medidas reales, porque si quiero implementar una solución de una realidad problemática que se da, no puedo suponer qué cosa es lo que está pasando. Tengo que observar esa realidad problemática y tengo que recolectar la mayor cantidad posible de datos para poder tomar las mejores decisiones. ¿Sí? Luego que he hecho esta recopilación y análisis de datos, ya puedo empezar a construir el modelo. ¿Sí? El modelo conceptual, para construir el modelo conceptual se puede usar cualquier programa, ¿no? que uno conozca, que uno maneje bien. Nosotros, en este caso, en la Universidad UPAU, nosotros manejamos, ¿no? el programa Flexi. Es un programa muy versátil y muy fácil de usar. ¿Sí? Y entonces vamos a ir definiendo cada uno de los componentes del sistema o del modelo. En ese modelo nosotros tenemos que poder ir viendo cuáles son las entidades que están dentro del sistema, sus atributos, ver los recursos, ¿no? Ver los eventos y ver algunas variables de estado que tenemos que representar en el modelo. ¿Correcto? Entonces voy a ir creando las diferentes entidades y atributos que puedan tener dentro del sistema. Ya vamos a entender bien eso, cómo se puede hacer.
configurar todos esos recursos y sus capacidades, conectar los módulos o bloques que puedan haber dentro del modelo, ingresar también las distribuciones, porque también vamos a utilizar distribuciones de tiempo para poder modelar el funcionamiento del sistema y definir también la duración, ¿no?, de la simulación. Lo normal que se hace es ver una jornada laboral que es aproximadamente de 8 horas, ¿no? Una vez que yo he hecho ya esta representación y la he llevado a un software de simulación, tengo que verificar y validar este modelo. Obviamente yo he recolectado datos, he visto cómo funciona el sistema, he visto todos los componentes del mismo, ¿no? He visto, por ejemplo, tiempos, he visto, por ejemplo, cantidad de materia prima, he visto, por ejemplo, podría haber visto la cantidad de máquinas que se utilizan para un proceso, ¿no? Qué sé yo. Y he observado, pues, los resultados finales, ¿no?, durante una jornada de trabajo de ese sistema en la vida real, digamos así. Entonces, yo construyo ese modelo y luego tengo que verificar si los valores y todas las características que yo he observado en el modelo real, perdón, en el sistema real, son iguales, ¿no? Son iguales con respecto al modelo, ¿sí? Entonces, debo de verificar eso, ¿no? Debo de verificar eso. Ahora, si por ejemplo, también yo puedo recurrir, en este caso, en la verificación y validación, puedo recurrir a expertos, ¿no? Puedo recurrir a otras personas que me puedan decir si exactamente ese modelo o esa simulación guarda relación con la realidad. Porque obviamente también, si nosotros lo hacemos de forma directa, pues puede ser muy subjetivo, ¿no? Entonces, necesariamente podríamos recurrir pues también a ciertos expertos para, para verificar la validez de ese modelo, de ese constructo que yo acabo de hacer. Bueno, ya en las últimas partes, digamos, de esta metodología, empiezo a hacer experimentos sobre el modelo. Es decir, empiezo a configurar diferentes escenarios que se podrían presentar o escenarios que yo podría sugerir con cambios al sistema para poder determinar si esos cambios van a ayudar o no con respecto a la realidad problemática a la cual me estoy enfrentando, ¿no? Y podría pues ir viendo algunas cosas, ir sugiriendo algunas cositas, y esas digamos, esas sugerencias, esos cambios que yo voy a ir haciendo, los voy a ir haciendo no solamente una vez, sino varias veces. Entonces voy realizando varias corridas de ese modelo y voy a ir analizando cada uno de los resultados hasta que, pues, obviamente yo alcance, ¿no?, un porcentaje de fiabilidad de que estoy resolviendo efectivamente ese problema, ¿no? Y comparando, pues, con otros escenarios, qué tanto está ayudando esas sugerencias de mejora al modelo, ¿no?, al sistema. Ojo que yo tengo que tener en cuenta mucho que podría yo también inclusive haber hecho un mal constructo del modelo, ¿ya? Y esa es la desventaja en algunos casos de la simulación asistida por un computador. Si yo he hecho mal una representación de un modelo y no he verificado bien o no he validado bien ese modelo, los software que existen no me van a decir si estoy cometiendo un error. Me van a dar siempre un resultado, pero esos valores que me van a dar son erróneos, ¿no? Son malos. No los voy a, yo podría creer que, estoy llegando a la solución. Por eso es necesario, y realmente necesario, la verificación y validación del modelo, porque si no, después todo lo que viene aquí falla.
porque obviamente una vez que yo he diseñado experimentos, he obtenido algunos datos que para mí de repente son favorables, a pesar de haber hecho una mala construcción del modelo, yo de repente podría recomendar alguna implementación y de repente lo que yo recomiende va a hacer que el sistema pueda fallar. Por eso que este punto de verificación y validación es muy importante. Bueno, obviamente voy a sugerir la implementación de los cambios, de los hallazgos que yo haya hecho, ¿no? En esos experimentos que yo he realizado. Y luego voy a tener que empezar a hacer informes, ¿no? Reportes sobre, no solamente sobre la implementación, sino también sobre la simulación que yo he realizado. ¿Ya? Ahora, el modelo, ¿sí? El modelo puede ser de repente lo más simple posible. No necesita ser perfecto, necesita ser útil, ¿sí? Entonces, no puedo recargarlo digamos, con muchos datos, con muchos componentes. Tengo que representar lo más fiel posible la realidad, pero tampoco lo puedo recargar. Ahora, este proceso, como hemos dicho, es iterativo, es decir, yo puedo regresar a alguno de los pasos dependiendo si he visto que hay algunos errores con respecto a los resultados que voy obteniendo, ¿no? Pero digamos, estos son los pasos más simples y sencillos que se pueden hacer para hacer un proceso de simulación. Vamos a hacer para entenderlo mejor, ¿no? Vamos a ver un proceso de implementación de una oficina de registro académico de una universidad X que atiende a los estudiantes que van solicitando constancias de matrícula, certificado de notas, ¿no? Que van haciendo diferentes trámites ante la universidad. Y lo que vamos a responder a este problema, tenemos solamente dos ventanillas, por ejemplo, que atienden a los alumnos durante el inicio del ciclo, digamos. Se forman largas colas y los estudiantes esperan más de 30 minutos. Y la dirección pregunta, ¿es necesario abrir una tercera ventanilla para reducir la espera a menos de 10 minutos? Entonces, obviamente ahí en este sistema, yo voy a identificar lo siguiente, ¿no? La entidad son los estudiantes, el recurso es la ventanilla, la cola es la fila que va a ir viendo, y la pregunta clave es, ¿no? Si es necesario abrir una ventanilla. Y lo voy a resolver a través de una simulación de un evento discreto, ¿no? Esto se trata de un evento discreto. Entonces, primero, formulo el problema, defino qué precisión que quieres saber los límites del sistema, ¿no? Y obviamente yo voy a proceder a responder a las preguntas del modelo, ¿no? ¿Qué elementos entran en el modelo? ¿Qué indicadores pueden abrir? ¿No? Ejemplo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo puedo bajar a 10 minutos el tiempo de espera con 3 ventanillas? O si es que bajo o no. El límite del sistema sería pues solo la zona de atención presencial y los KPIs que yo podría incluir en esta etapa son el tiempo promedio en espera, la utilización de las ventanillas, la longitud de la cola. Si este problema está mal formulado, todo el trabajo posterior va a ser inútil, ¿no? Independientemente de cuán sofisticado sea el modelo que yo estoy representando. Entonces tengo que tener en cuenta todo eso. Siguiendo con este ejemplo, empiezo a construir en papel, ¿no? O un diagrama de representación el sistema, ¿no? ¿Quiénes son los actores? ¿Qué hacen? ¿En qué orden están? ¿No? ¿Qué se hace? Identificar las entidades, atributos, recursos, colas, eventos y variables de estado, ¿no? Elaboro un diagrama de flujo, de repente me puedo basar en un BPMN, ¿no? O algo similar, y diagramo cómo es el modelo, cómo es cómo es el proceso. ¿Correcto? Y entonces, por ejemplo, puedo decir que una entidad es estudiante, un atributo es el tipo de trámite, la hora de llegada, recursos son las ventanillas, la cola, bueno, es obviamente la cola que
que se maneja a través de una eh, metodología tipo FIFO, ¿no? Y el flujo es que, bueno, llega el alumno a la ventanilla, verifica si está libre. Si está libre, pues va a atención, si no, espera en la cola hasta que lo atiendan y luego, obviamente, sale. Entonces, un modelo conceptual claro va a evitar errores costosos, ¿no?, de la programación, y es una etapa más comunicativa. Pues ahí, pues, el analista tiene que compartir con los tomadores de decisión todo lo que está viendo para ver si está bien representado el sistema, ¿no? En la recolección de datos y análisis, pues obviamente es capturar los datos reales del sistema para parametrizar el modelo. Sin los datos yo no puedo, obviamente, trabajar bien. El modelo no puede trabajar con suposiciones. Un ejemplo, pues, obviamente, será pues medir, por ejemplo, que llegaron 200 alumnos, en promedio uno cada 7.5 minutos. La distribución de llegada fue una distribución Poisson, ¿no?, con una media de 8 alumnos por hora. Se midieron 150 tiempos de atención, el promedio 6 minutos, la distribución fue normal, ¿no?, cada 6 minutos, ¿no? Y bueno, puedo usar algunos ya software para poder ir ajustando algunas cosas, ¿no? Luego está la construcción del modelo computacional, que puedo empezar a utilizar, pues, algunos programas. Ya vamos a ver cuáles programas podemos utilizar, ¿no? Y viendo, pues, algunas cositas que, por ejemplo, yo puedo ir poniendo en el software, ¿no? Por ejemplo, en el programa que nosotros utilizamos, que es el Flexi, utilizamos algunos elementos como el source, el queue, ¿no?, o un processor, ¿no? Y podemos ir armando ahí el modelo, ¿no? Entonces voy documentando el modelo mientras lo voy construyendo, y después obviamente va a ser fácil recordar, o después será difícil recordar por qué tomé ciertas decisiones. Es mejor ir anotando algunas cosas. En la etapa 5 vamos haciendo una verificación, ¿no? Verificamos si el estudiante recorre el flujo sin errores, valido el modelo, obviamente guiándome también, por ejemplo, con los datos que yo podría obtener en la verificación o en la observación de cómo funciona el modelo. Voy obteniendo algunos valores y los verifico con respecto a lo que yo tengo, ¿no? Y empiezo a hacer experimentos con él, ¿no? Por ejemplo, puedo crear 3 escenarios y 30 réplicas. En total hice 90 corridas totales. Pude ver, por ejemplo, cuáles fueron los tiempos en los cuales estuvo la oficina en un estado estable, 30 minutos, por ejemplo, de toda la simulación, ¿no? La duración de la corrida, 510 minutos, 8 horas de operación, más 30 minutos digamos, que no estuvo haciendo nada. Entonces, tengo yo ahí, yo voy obteniendo datos de ciertas cosas, de ciertas circunstancias que yo voy creando dentro del programa. Y bueno, hago corridas de producción, análisis de producto, empiezo a ver si de verdad esos cambios que yo estoy sugiriendo en el modelo dan resultados, ¿no?, con las herramientas estadísticas. Voy viendo, verificando si se cumplen o no se cumplen las metas que yo he establecido. En este caso, ¿no?, podría decir que con 2 ventanillas, obviamente no cumple porque los tiempos son superiores a lo que se espera, más de 18 minutos, por ejemplo. Con 3 ventanillas baja, con 4 ventanillas obviamente cumple, pero el costo es mayor. Entonces, voy viendo ciertas circunstancias con respecto a todos los experimentos que he estado haciendo, ¿sí? Obviamente, una vez que yo ya verifiqué que sí, el implementar 3 ventanillas me va a disminuir los tiempos, ¿no?, traduzco esos hallazgos en recomendaciones concretas, empiezo a documentar todo el proceso para una futura referencia, ¿no? Entonces, voy viendo y voy creando informes para sustentar, ¿no?, para sustentar
esos cambios que yo voy a sugerir. Entonces ahí podemos ver cómo se puede ir realizando esta metodología de Banks en un caso concreto. Entonces, en conclusión, podríamos haber dicho que con este modelo puedo ir viendo si en realidad pues quiero obtener esa baja de 10 minutos de espera con 3 ventanillas. El indicador más importante es el tiempo de espera. Hago el modelo conceptual, voy identificando cada una de las partes del sistema. Veo algunos datos, ¿no? Que tienen que ver con respecto a cómo funciona el sistema. Construyo un modelo, lo verifico, hago experimentos, ¿no? Obtengo datos también de esos experimentos, obtengo resultados de esos experimentos y veo, pues, obviamente, cuál es el más recomendable. Y realizo un informe, ¿no? Obviamente, diciendo cuál es lo que yo voy a recomendar para poder mejorar el sistema. Ahora, existen muchos software de simulación, ¿no? Algunos trabajan con sistemas discretos, otros trabajan con otros tipos de simulaciones, ¿no? Está el Arena, el AnyLogic. Nosotros usamos el Flexing, por ejemplo, ¿no? También trabaja con simulación de sistemas discretos, ¿no? Tiene una versión académica gratuita, ¿no? Está el Simul 8 y el SimPy, ¿no? Que trabaja con Python. Bueno, muchos de repente conocen alguno de estos sistemas, ¿no? Alguno de estos software. Pero bueno, obviamente todos los software que yo use, existen muchas herramientas que me ayudan a simular ciertas características de algunos sistemas, pero todo no va a ser útil si yo no hago un buen modelamiento del sistema, si no hago una buena representación. La ventaja está en que yo puedo estudiar una realidad problemática, como acabamos de decir, sobre una empresa, sobre un proceso productivo, sobre una línea de producción, hacer cambios sobre ello y verificar pues cuáles son las mejores soluciones para eso. La ventaja está en que lo hago en un software y no lo hago en el sistema real y evito pues problemas que podrían complicar más adelante a ese sistema. Entonces, para ir cerrando un poquito, porque creo que solamente tenemos una hora y luego, bueno, podríamos ver algunas preguntas, ¿no? La simulación permite experimentar con sistemas que son demasiado complejos, pero permite pues hacer esos experimentos de una manera segura, sin tomar un riesgo, sin que sea muy costoso, ¿no? Entonces, no intervengo en el sistema real, sino que yo puedo representar la realidad y luego sugerir algunos cambios. Esta metodología de Banks tiene 8 etapas que son ordenadas, pero que son iterativas. Y es normal regresar a etapas anteriores si es que he verificado que hay algunas cosas que no se están representando bien. El modelo conceptual es el plano del sistema, en donde voy a poder identificar los diferentes componentes del mismo, las entidades, los recursos, las colas, los eventos y las variables de estado que me van a permitir, digamos, representar de una manera fiel cómo trabaja el sistema. Y necesito obligatoriamente verificar bien, validar bien. No es lo mismo verificar que validar, ¿no? Pero obviamente tengo que revisar que todo esté ok, ¿no? Con la verificación. Y el otro, que el modelo esté bien representado. Validar el modelo es ver que esté bien representado, ¿no? Los resultados pueden ser aleatorios. Siempre debo de hacer múltiples réplicas. Tengo que hacer siempre varias corridas, ¿no? Para poder ir verificando con los intervalos de confianza de manera estadística si estoy pues obteniendo los resultados que yo quiero, digamos, para poder mejorar el sistema. Nunca se hace una sola corrida, siempre se van haciendo varios experimentos. Y entonces el mejor modelo es el más simple,
que responde a las preguntas del estudio. ¿Es importante la simulación? Claro que sí. Me ahorro un montón de dinero, me ahorro un montón de tiempo y me ayuda, pues, obviamente, a poder solucionar problemas de una manera más eficiente. Les voy a dejar algunas preguntas de reflexión para que puedan ustedes tener en cuenta eso, ¿no? Porque la simulación en algunos casos, digamos que no lo toman de una manera muy seria en algunos casos, ¿no? Pero bueno, ¿en qué proceso de la carrera o vida cotidiana aplicarías la simulación? ¿Qué decisión te ayudaría a tomar? Si solo pudieras hacer 5 réplicas en lugar de 30, ¿cómo afectaría la confiabilidad en tus conclusiones? Y todos los modelos son incorrectos, algunos son útiles. ¿Qué significa esa frase? Cambia tu visión sobre lo que es la simulación, ¿no? Muchos, de repente, algunos alumnos, como yo les he venido siempre diciendo a mis alumnos acá en la universidad, planteamos para nuestro proyecto de tesis o proyecto de grado, como creo que lo llaman ustedes allá, la implementación o un proyecto de factibilidad para implementar algo. Y generalmente nos basamos modelos matemáticos o de repente utilizo herramientas económicas, ¿no? Para ver la factibilidad económica, el retorno de inversión y todo lo demás. Pero ¿en qué fundamento yo para decir qué es lo que necesito para implementar esa línea de producción, por ejemplo? Si me baso en supuestos, ¿no? O en meras observaciones de otro modelo que quiero replicar, pues de repente no tiene tanta solidez ese proyecto. La ventaja de la simulación es esa, ¿no? Yo quiero ver cuánto voy a producir de algo. Entonces, si quiero digamos, en ese proyecto quiero, digamos, sugiero ciertos elementos, ciertos componentes, solamente estoy yendo a supuestos. Y obviamente yo no lo voy a poder implementar si solamente estoy sugiriendo algo, porque necesito dinero, necesito los materiales y necesito todas estas cosas. Entonces, en ese caso, ahí entra a tallar la simulación, porque puedo implementar eso sin necesidad de gastar nada, ¿no? Y luego voy a obtener datos, que es lo más importante, y esos datos pueden corroborar lo que yo deseo implementar. Para eso es muy importante la simulación. Por ejemplo, en el ámbito académico, ¿no? Pero en el ámbito, pues, de las empresas, si yo quiero hacer algún cambio en mi línea de producción, no voy a tener que parar mi producción para hacer ese cambio, sino que utilizo un software de simulación para ver cómo podría hacer ese cambio y qué ventajas tendría y qué resultados voy a obtener. Eso es lo importante de la simulación. Pero para eso, pues obviamente debo seguir un proceso metódico para poder representar el modelo que voy a usar para simular. Bueno, muchas gracias. Estoy atento a sus preguntas o comentarios. Espero que puedan haber absuelto algunas dudas, algunas inquietudes con este proceso metodológico para poder hacer una simulación de cualquier tipo de proceso. Muchas gracias y estoy atento a sus preguntas. Gracias, ingeniero, por ese aporte. Por aquí un estudiante tiene una pregunta. Me dice, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las organizaciones al implementar simulación de procesos y cómo se evitan? Esa es una. Bueno, los errores más comunes es, digamos, pensar, ¿no? Pensar que el usar una simulación, ¿no? Es como usar un programita para jugar, digamos, ¿no? O de repente también no dar mucha información sobre cómo funciona el, el- el sistema en realidad, ¿no? A veces muchas empresas son muy celosas con la información. Entonces, no dan toda la información necesaria para ver cómo funciona el sistema. Por consiguiente, pues, si yo no tengo mucha información,
yo no puedo representar bien el modelo. Y ese modelo, a la hora que yo lo utilice en el software, ojo, que el software no me va a decir que está errado el modelo, ojo, lo va a trabajar, lo va a manejar y me va a dar datos. Pero esos datos que me va a dar, me va a estar dando no me van a servir para nada. Entonces, lo que debe hacer la empresa cuando quiere realizar un proceso de este tipo es ser lo más abierto posible, ¿no? Brindar la mayor información que pueda darle a las personas que está haciendo el estudio y confiar que estos programas no es un jueguito, sino que es un software, que es una herramienta muy, digamos, importante y que me va a ayudar mucho porque me va a dar mucha información y de repente voy a obtener información que de repente yo no me he dado cuenta como empresa de que existe, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Utilizar bien estos software, pero obviamente que la empresa brinde toda la información posible, ¿no? ¿Ya? Para poder realizar este proceso de simulación y que pueda ayudar realmente con la solución de un problema, ¿no? Mm, Listo, profe. Muchísimas gracias. Y hay otra preguntita por acá de otra estudiante que dice, ¿qué herramienta o software recomienda que sea gratuito para microempresa? Dice que está Bueno, trabajando con una microempresa, el proyecto multidisciplinar. ¿Qué le recomienda? perfecto. Sí, bueno, nosotros usamos Flexi, hay una licencia académica que se puede usar, ¿no? Pero también hay algunos software que son, digamos, libres, ¿no? Puedo utilizar algunos software que son basados en Python, ¿no? Pero el asunto está en que son a veces muy complejos de utilizar, ¿no? Yo le recomendaría que utilice el Flexi. Es un programa bastante interesante de utilizar. Yo creo que también lo utilizan allá en UTS, si mal no recuerdo. Hay una licencia académica que pueden usar. Yo les recomiendo el uso de ese software porque nosotros lo implementamos muy bien y nos sirve bastante porque aparte también hace la simulación 3D y todo, ¿no? Es una herramienta bastante interesante de usar, me da muchos datos, trabaja también con dashboards, ¿no? De ahí para poder mostrar algunos KPIs que yo puedo encontrar en la simulación que me ayudan también a tomar decisiones. Listo, Inge, muchísimas gracias. Bueno, y también de ahí reforzando un poquito esta pregunta, el curso como tal de simulación de procesos los ven en décimo. Pues Bien, decimos. sé Si nosotros lo que vemos en la noveno ciclo. mayoría de estudiantes, sí, la mayoría de estudiantes son de tecnología, o sea que aún no lo han Ya. visto, de pronto por eso esa duda. Pero si quieren aprender y reforzar un poco antes de llegar, sí, tenemos Flexin, acceso libre de Flexin en la institución, en la UTS, tenemos pues esa licencia. Muchísimas Claro. gracias, dije. Pienso Gracias que también a ya ustedes. damos por finalizado entonces la sesión de hoy. Muchísimas gracias por la asistencia. Yo ya compartí la asistencia, no. Me disculpo, voy a ver si la comparto. Bueno, estoy compartiendo la asistencia por el chat, la asistencia de hoy. Por favor, realizarla. Todos los que están presentes y los que se desconectaron, informarles pues que este es el link de asistencia para pues asegurar la certificación. ¿Listo? Muy bien, Inge. Perfecto. Entonces, muy buenas noches. Voy a Muchas apagar gracias. aquí la grabación. Ujú.